vertebral, el versículo va a ser, como bien dicho lo dije, ¿no? La columna vertebral de este mensaje lo vamos a encontrar en Proverbios capítulo 4, versículo 26 y versículo 27. Titulé este sermón como lo refiere también en el proverbio: examina la senda de tus pies. Así que los invito a que me acompañen al libro de Proverbios. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Y que sea su Santo Espíritu guiándonos en todo. Amén. Amén. Dice su palabra, Proverbios 4, capítulo 26 y 27. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Amén. Amén. Podemos observar, ¿no?, en cuanto a esta porción de las Escrituras, que no hay un tal vez, no hay un si querés o si podés. Podemos observar que es totalmente imperativo e intencional lo que el Señor está demandando a través de la Escritura. Examina la senda de tus pies. No dice, si querés la podés examinar, o fíjate, mira lo que está pasando. Dice, y todos tus caminos sean rectos, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Hermanos, lo que vamos a juntos a analizar en este texto, y vamos a ver cómo Dios en su palabra nos va a ayudar a examinar la senda de nuestros pies, a que todos nuestros caminos sean rectos y apartar nuestro pie del mal. Fue una semana bastante, ¿cómo lo podría decir? De quebranto en quebranto, se podría decir, ¿no? El Señor ha trabajado bastante en mi corazón a través de su palabra. No solo con la parte cognitiva, ¿no?, sino con la experiencia. He podido experimentar, ¿no?, su bondad, su amor, su fidelidad. Gracias, Señor. Y estoy muy agradecido. Porque uno ahora puede decir, ¿no?, que realmente Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Pero antes de introducirnos en el texto en sí, quería que leyéramos un artículo que encontré en internet acerca de los 5 signos que indican que eres una persona difícil de tratar. ¿Sí? Según la psicología, ¿no? A ver cuán acertados están. Lo quiero leer textualmente como está, no es muy largo, es muy breve, pero seguramente todos nos vamos a sentir identificados con él. Porque en algún momento todos nos ponemos difíciles. Dice, es inevitable que en varios momentos de nuestras vidas seamos personas difíciles de tratar o incluso agotadoras. Estar pasando una mala época nos condicionan en nuestras actitudes y en nuestra manera de comportarnos con los demás, aunque no es una excusa para ser groseros. Sin embargo, estas situaciones son naturales de forma esporádica y a todos nos ocurren. El problema aparece cuando los comportamientos puntuales se convierten en patrones de conducta hasta el punto de definir nuestra personalidad. Por ello, este hombre psicólogo, ¿no?, Lachlan Brown, experto en relaciones humanas, ha definido cuáles son las 5 señales que indican que una persona es difícil de tratar o cuyas interacciones son agotadoras y desagradables. Esto todo en el contexto de lo que vengo hablando, ¿no?, examinando la senda de nuestros pies. Dice, el primer punto nos refiere de, eres el centro de atención. Uno de los principales signos que pueden indicar que alguien es difícil de tratar es que constantemente busca ser el centro de atención. Las personas egocéntricas tienden a dominar las conversaciones y situaciones sociales, buscando que todo gire en torno a ellas. ¿Sí? Hola. Pueden contar historias interminables sobre sus logros, problemas o vivencias, sin dar espacio a los demás para participar. Ese famoso, me estás hablando y te piso arriba. No tenemos ese respeto, ¿no?
Esta actitud puede llegar a ser muy agotadora, ya que no permite un intercambio equitativo de ideas o experiencias, lo que es esencial para una comunicación saludable. Cuando una persona se comporta de esta manera, la relación se convierte en un monólogo en lugar de un diálogo. Los demás sienten que no se valora su presencia ni sus contribuciones, lo que crea una dinámica desequilibrada. Ser el centro de atención no solo cansa a quienes están alrededor, sino que también reduce la calidad de las interacciones, ya que la persona egocéntrica está más interesada en hablar de sí misma que en escuchar o empatizar con los demás. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? También nos refiere que otro punto es la negatividad constante. Otro signo nos dice que las personas que siempre se quejan, critican o ven el lado negativo de las cosas crean un ambiente pesado. Mantener una conversación con alguien que siempre está enfocado en los aspectos negativos de la vida, ya sea en el trabajo, en sus relaciones o en cualquier otra área, puede ser agotador y frustrante para los demás. Este tipo de actitud afecta no solo la dinámica de las conversaciones, sino también el estado emocional de quienes interactúan con esa persona, es decir, todo su entorno. Los seres humanos somos sensibles a las emociones de los demás, por lo que pasar mucho tiempo con alguien que proyecta constantemente pesimismo puede incluso afectar nuestro bienestar emocional. Además, esta negatividad puede limitar las posibilidades de encontrar soluciones constructivas o de disfrutar de momentos positivos, ya que siempre se enfatiza lo que está mal en lugar de buscar un equilibrio entre los problemas y las oportunidades. ¿Sí? También nos refiere este psicólogo, ¿no? Que otra señal es que cuando interrumpes continuamente, la falta de respeto por los turnos de palabras es otro de los grandes indicadores de que una persona puede ser difícil de tratar. Interrumpir a los demás mientras hablan es una muestra de mala educación, a la vez que refleja una falta de respeto hacia los pensamientos y sentimientos del otro. Cuando alguien interrumpe, envía el mensaje de que lo que está diciendo es más importante o que no está dispuesto a escuchar lo que el otro tiene que expresar, lo que genera frustración y hace que la otra persona se sienta ignorada o invalidada. ¿Cuánto nos ha pasado eso? En varias oportunidades, ¿no? Hemos estado de ambos lados. También dice que otro punto, ¿no? Otro signo es ser intransigente con la idea de los otros. La intransigencia es otro rasgo que puede hacer que alguien sea difícil de tratar. Una persona intransigente no está abierta a las ideas, opiniones o puntos de vista de los demás. Insiste en que su forma de pensar es la única válida y no permite ningún tipo de flexibilidad en las conversaciones o en la toma de decisiones. Esto puede generar tensiones, ya que las personas a su alrededor sienten que sus perspectivas no son valoradas ni respetadas. Y por último punto, nos dice otro signo vital, ¿no? No respetas los límites de los demás. El último nos refiere que el último signo que indica que alguien puede ser complicado en el trato es la falta de respeto por los límites de tiempo, espacio o emocionales de los demás. Las personas que invaden constantemente el espacio personal o emocional de los demás, ya sea exigiendo atención en momentos inoportunos o minimizando las necesidades del otro, pueden generar malestar y tensión. Respetar los límites es fundamental para mantener relaciones sanas y equilibradas. Por ejemplo, si alguien no respeta el tiempo de los demás, llegando tarde constantemente o prolongando reuniones innecesariamente, está mostrando una falta de consideración por el tiempo que los otros podrían dedicar a sus propias actividades. Del mismo modo, no respetar los límites emocionales, como insistir en hablar de temas sensibles sin tener en cuenta el estado emocional del otro, puede causar incomodidad e incluso distanciamiento. ¿Sí? ¿Cuántas veces uno, en esto de no respetar los límites de los demás, ¿no? ¿Cuántas veces, muchas veces, minimizamos la situación del otro? Y es algo de lo que puedo hablar porque
en esta situación de ir conociéndose con el cónyuge, ¿no? En este caso con mi esposa, ¿no? El Señor la ha dotado de una gran sabiduría. Y muchas veces el Señor te está hablando a través de tu esposa, en este caso, ¿no? Me está hablando a través de mi esposa. Y yo desestimo, minimizo lo que ella me puede llegar a enseñar solo por el hecho de ser mujer. ¿Sí? Tenemos muchas veces ese estándar de machismo, no, a mí me tiene que hablar Dios directamente porque... Bueno, el Señor hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Amén. Eso lo tenemos que entender. Así que, bueno, luego de haber leído esto, ¿no? Con este artículo no trato de atacar a nadie en particular, ni señalar las fallas de ninguno, sino con el fin de poder examinarnos a nosotros mismos y rever nuestra condición actual. A lo cual me abordó en mi mente esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que realmente te presentaste delante del Señor y te examinaste con verdad? Que buscaste en oración saber qué es lo que realmente hay en tu interior, que suplicaste al Señor para que te mostrara dónde está lo defectuoso, dónde está ese obstáculo que te impide tener esa comunión y relación con Él. Obviamente, una pregunta que fue surgiendo, ¿no? A medida que iba preparando esto. Pero desde mi perspectiva, ¿no? Es más que una pregunta, ¿no? Como lo dejé plasmado en el papel, yo lo veo como algo más del tipo imperativo, ¿no? Es decir, aquello que deberíamos de hacer. Deberíamos de presentarnos delante del Señor y suplicarle al Señor: por favor, mostrame qué es lo que está mal en mí, qué es lo defectuoso, qué es aquello que me impide esa comunión y esa relación genuina contigo. A mi parecer, ¿no? Es mi punto de vista. Y a esto me surge una pregunta. Conforme a lo que dice la Escritura, ¿queremos que todos nuestros caminos sean rectos? Amén. Si su respuesta es un sí o un amén, veamos lo que nos refiere Hebreos 12, del 6 al 11. Lo voy a leer desde acá, de la Reina Valera. Lo tengo marcadito. Y la palabra nos refiere: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos por Dios. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por nuestros padres terrenales, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, es decir, por Dios, para que participemos de su santidad. Hoy hablábamos de eso en la escuela bíblica. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Amén. Hermanos, es necesaria la disciplina para que todos nuestros caminos sean rectos. Pero solo podemos conocer lo defectuoso, como venía hablando, examinándonos a nosotros mismos. Es de la única manera. No según nuestros parámetros, sino según la ley de Dios. Veamos rápidamente, ¿no?, lo que nos dice Pablo cuando les recuerda a los corintios lo que les había enseñado acerca de la cena del Señor. Les pido a ver que nos acerquemos a 1 Corintios capítulo 11, versículos 31 y 32. Yo ya lo tengo tipiado acá. Y dice: si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, ¿por quién? Por el Señor, a través de su palabra, somos castigados. Y no está hablando de un castigo de que te va a agarrar una vara y te va a dar y te va a dar. Está hablando de corrección, ¿sí? Seremos corregidos por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados por el mundo. Veamos que todo lo que el Señor ha determinado es para nuestro bien. Hermanos, si queremos
que todos nuestros caminos sean rectos, necesitamos examinar la senda de nuestros pies. No nos examinemos según nuestra propia justicia. No seamos como aquel fariseo que vemos en Lucas 18, del 9 al 14, que alardeaba de su integridad, pero que solo era una careta ante los hombres, solo era un sepulcro blanqueado. Hermanos, ¿cuál es nuestra condición actual? ¿Es la del fariseo? ¿O somos como aquel republicano que se postró a lo lejos, no queriendo ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador? ¿Amén? Amén. ¿Cuál es tu condición actual? Pudimos oír ¿no? brevemente a lo que vengo hablando, ¿no? Cómo examinarnos, cómo enderezar nuestros caminos, ¿no? Y lo que me lleva a este tercer punto de apartar nuestro pie del mal. Observemos cómo la palabra de Dios nos guía en este proceso. Los invito a que vayamos a Proverbios, capítulo 9. Comienza del 13 al 18 sería el pasaje que voy a utilizar, pero en realidad quiero hacer el énfasis en el versículo 17 y 18, pero quiero leerlo a partir del 13. Dice: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Que pensaba, ¿no? Y reflexionaba en esta porción, ¿no? Cómo nos acecha de esa manera, ¿no? El pecado nos da eso, nos atrae eso dulce, ¿no? Eso sabroso, eso que nadie sabe que estás haciendo y lo podés hacer y no pasa nada, ¿no? Así es como lo pensaba, ¿no? En lo oculto, deleitarse en eso que está prohibido, vamos a decir, porque el Señor obviamente nos trae prohibiciones, ¿no? A través de su palabra, pero para nuestro bien. Y veía, ¿no? Cómo el entregarnos a mantener una conducta de pecado nos impide apartar nuestro pie del mal. Lo mismo nos refiere, ¿no? En Santiago 1, 13 al 15, y esto apoya la idea de lo que estoy hablando. Si algún hermano nos podemos dirigir ahí a Santiago 1, versículo 13 al 15, perdón que los estoy haciendo pasear por todos lados, pero quiero que quede clara la idea. Acá estamos. Y Santiago 1, 13 al 15 nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Entonces no podemos decir, cuando me refería a eso en Proverbios, ¿no? En Proverbios 9, cuando hablaba de las aguas dulces, las aguas hurtadas son dulces, en lo oculto, en lo sabroso, ¿no? Es eso que, como anotaba, ¿no? No podemos decir que Dios nos tienta, porque, como dice el versículo, Él no puede ser tentado ni tienta a nadie, sino que son nuestras propias concupiscencias intrínsecas en nuestra naturaleza, consecuencia de la caída en el Edén. Cada vez que se presenten esas tentaciones que le son atractivas a nuestra carne, vamos a ser atraídos por ellas. Observemos que no todas las tendencias pecaminosas son las mismas, pero todas son tendencias pecaminosas.
Entonces no es algo que el Señor me está tentando, el Señor me está probando. No. Observemos lo que dice Santiago. Dice que son nuestras propias concupiscencias que son atraídas. Amén. Pero obviamente el Señor en su palabra nos deja la resolución para esto, ¿no? Nos da la salida junto con la tentación. Él nos da la salida. Amén. Dice su palabra en el mismo libro, Santiago 1, versículos 19 al 25. Y nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Tremendo lo que dice. Como su palabra nos enseña, ¿no?, a apartarnos a del mal. Como nos muestra cómo hacerlo. Examiná la senda de tus pies. Examinate, mirate, preguntate: ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy bien por acá? ¿Está bien esta decisión que estoy tomando? ¿Es esto lo que te agrada? Cuando leía esta porción de las Escrituras, el Espíritu me llevó a reflexionar en cuanto a una postura que estaba tomando en base a una situación personal que estaba aconteciendo, y me decía que cuando mi ira es la que fluye, no obra la justicia de Dios, la cual, por la justicia de Dios, es justa, perfecta, inmutable, todopoderosa, pero también es amorosa, misericordiosa, bondadosa. Cuando dejo fluir mi ira y me dejo atraer por mis concupiscencias, doy lugar al pecado y a la muerte, en vez de darle lugar a la vida que es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hermanos, como dejé acá limpiado, ¿no?, les pido que oren por mí, porque aún soy una persona que alberga ira, enojo, egoísmo, soberbia, altivez, cuántas otras cosas más que aún no sé de mí mismo. Por eso este mensaje, ¿no?, es necesario, y el Señor lo plasmó de manera imperativa e intencional para que nos examinemos y así ver si estamos siendo verdaderos seguidores de Cristo. El hermano Pablo había subido, no sé si pudieron ver el grupo, el viernes subió una película que se llama En sus pasos, ¿no? Un breve resumen que me llamó la atención, ¿no?, porque es dentro del mensaje central de la película. Me estaba hablando de lo que el Señor me había puesto en mi corazón. Dentro del mensaje central se trataba de una iglesia, ¿no?, una iglesia totalmente apática, totalmente religiosa, que iban, se sentaban en la silla, escuchaban la palabra y seguían con sus vidas, y así durante años y años y años, perdón. Y el pastor lo mismo, ¿no? El pastor, la persona que lo representa al pastor ahí en la película, también, ¿no?, un pastor totalmente apático, te predico esto, y cuando se le presentaba una situación para realmente mostrar a Cristo, mostraba cualquier otra cosa menos a Cristo, ¿no? Entonces yo reflexionaba en eso, ¿no?, que en sí el mensaje de la película, el mensaje central es que se hacían una pregunta, ¿no? Habían hecho como un pacto, como diciendo un juramento, decía: de ahora en más, dentro de un año, durante un año vamos a decir, cada vez que tomemos una decisión vamos a decir, ¿qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo en esta situación? Y creo que eso es es claro, ¿no?, está ahí implícito, ¿no?, en examinar la senda de nuestros pies, en ver qué voy a hacer
¿Qué decisión voy a tomar? Y decirle, Señor, esto es lo que te agrada, esto es lo que te gusta. Para acá tengo que ir, para allá, ¿para dónde? Y en una reflexión final, ¿no? En cuanto a todo esto que venimos hablando, buscaba un poquito de información, ¿no? Otros hermanos que también me orientaron un poco en cuanto a esto, ¿no? A examinarnos. Y encontré ahí un breve video del pastor Suel Michelén, el cual realiza una serie de preguntas, ¿no? Para que nos examinemos un poco más a profundo, dice. Y desprende todas estas preguntas. ¿Lees la Biblia todos los días? ¿Tienes un plan de estudio para conocer cada vez mejor este libro? ¿Estás atando tu conciencia a las verdades de las Escrituras? ¿Estás procurando leer buenos libros cristianos? ¿Estamos haciendo uso de esos recursos? Y termina con una reflexión, ¿no? Diciéndonos, hermanos, eso no depende de nuestra personalidad, depende de nuestra prioridad. Un ejemplo práctico, daba el hermano, ¿no? Es el de Marta y María, ¿no? Ellas estaban en su casa y llega el Señor, y Marta se queja de que María se había sentado a los pies de Cristo para oír al Señor. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha escogido, y subrayamos, la buena parte. Es decir, fue una elección. Y no es que María era contemplativa y Marta era intensa, no. Es un asunto de elección. Y el hermano daba un ejemplo, ¿no? Que si vamos a elegir ver una serie, por ejemplo, Netflix, una serie de Netflix, 25 capítulos de Netflix, o si vamos a decidir sacar tiempo para entender mejor las Escrituras. Es un asunto de prioridad. El examinarnos, examinar la senda de nuestros pies, es un asunto de prioridad. Nadie lo va a hacer por usted. Nadie lo va a hacer por mí. Eso lo tengo que hacer yo con el Señor. Examinar la senda de mis pies. Y Juan Manuel Vaz también habla un poquito sobre este tema. Por ahí muchos lo conocen como el pastor gritón. Bueno, se calma un poquito el muchacho. Sabe que el Señor le estuvo dando unas paratundas. Dice, en una parte dice, examínate con todo lo que sabes y pregúntate si estás en Cristo. A no ser que te dé miedo, porque sabes que no vas a pasar el examen. Y agrega, si somos cristianos, me gustó esta reflexión, si somos cristianos, debemos serlo con coherencia, de los pies a la cabeza, en todo momento y en todo lugar. No se puede servir a dos señores, no se puede andar por dos caminos, no se puede estar en luz y tinieblas, no se puede estar muerto y vivo, no se puede amar a Dios y al mundo. Solo uno puede ser tu Señor, solo uno puede ser tu reino y solo uno puede ser tu final. Si estás en Cristo, gloria. Amén. Si no estás en Cristo, condenación. Hermanos, examinémonos con toda honestidad, pero con toda honestidad. Hoy quería cerrar con esto, ¿no? No muchos lo saben, pero con mi esposa tenemos un terreno por la zona de Romero, estamos pagando un terreno, y el viernes llevaron la tierra, porque teníamos que nivelar el suelo para poder poner la casa arriba, y todas esas situaciones de nivelación. Y bueno, llega el camión, tira la primera caminada y la segunda. Al ratito llegó la segunda caminada. Bueno, y el tipo empezó con la pala, ¿no? Paje, agarrando tierra. Y en un momento, ya está, ya no voy más, digo. Y no había movido ni la mitad del primer camión. Y me va que en un momento se acercan dos personas, ¿no? Y dice, jefe, ¿lo podemos ayudar? Y uno le entra esa duda, ¿no? Porque y vos no sabés con las intenciones que se acercan. Está toda tu familia con vos, tus hijos. Y vos no sabés con las intenciones que se acercan a estas personas. Entonces uno en el momento no los despacha. Dice, no, tranquilo, que no pasa nada. Yo puedo. Y mi esposa me dice, pero nos vendría bien una mano. Realmente está complicada la situación.
Y digo cosas igual que tampoco ni siquiera tenemos palabras. Siempre buscando la justificación, ¿no? Entonces, en algún momento algo, ¿no? Entendemos que es el Espíritu, ¿no? Y me hace silbarle, lo llamo. Convenimos ahí un precio muy módico, pero muy módico para que nos ayude. Y lo más asombroso no es eso. No es el hecho de que se hayan acercado y ayudado, ¿no? El hecho es que momentos antes que vinieran todos los camiones, todos estábamos ahí sentados en el terreno y nos pusimos a orar. Me puse a orar, ¿no? Y me puse a hacer lo que dice la palabra, a examinar la senda de mis pies. Puse a decir, oh Señor, vos sabés que cómo me cuesta, qué orgulloso que soy, que tengo actitudes de soberbia, y reconociendo, ¿no? Reconociendo mi pecado delante del Señor. Y bueno, después llegan estos muchachos, ¿no? Ayudaron todo, pero lo que más me impactó fue, ¿no? Cómo rápidamente la palabra accionó, ¿no? Cuando uno hizo lo que la palabra dijo, todo fluyó. Y con mi esposa nos reíamos y en ese momento cuando escuchamos los nombres de estos muchachos que nos vinieron a ayudar, ahí se quebrantó todo mi ser. Porque mi esposa le dice, ¿cómo se llaman, muchachos? Y uno dice, mi nombre es Pedro y el nombre de mi amigo es José. ¿Casualidad? Yo creo que no. Es causalidad. El Señor ahí, ¿no? Siendo fiel a su palabra. Y ahí experimentando la bondad del Señor. Ver que Él es bueno, que nos quiere, nos considera. Nos considera a pesar de lo que somos, a pesar de nuestra condición. Él nos considera. Y eso realmente me quebró, me despedazó por dentro prácticamente. Y esto quería dejarles, hermanos, ¿no? Que puedo decir hoy con vehemencia que cuando aplicamos lo que la palabra de Dios nos demanda, Él se manifiesta en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Así que bueno, quería que terminemos este momento orando, dando gracias al Señor. Después continuamos con la Santa Cena. Amén. Oh Señor, gracias. Gracias. Gracias por ayudarme, Señor. Porque tu Espíritu Santo, Señor, siempre está en control de todo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta breve reflexión, Señor, práctica. Gracias, Padre, por tu amor. Donde podemos, desde mi punto, ¿no? Poder testificar de manera experiencial, Señor. Poder hablar a mis hermanos de que esto es verdad. Amén. De que cuando practicamos tu palabra, Señor, tu favor viene sobre nuestras vidas, Señor. Tu gracia se manifiesta a nosotros, Rey. Oh, cuán inmerecedores que somos de tu gracia. Cuán inmerecedores que somos. Pero aún así a ti te place, te causa placer, Señor, ser buenos. Amén. Porque está en tu esencia, es lo que tú eres bueno. Como escuchar una película, tú eres bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Amén. Gracias, Señor. Gracias por permitirme traer este mensaje a mis hermanos, pero más que traer un mensaje a mis hermanos, gracias, Señor, por poder experimentar tu poder, Señor. Gracias, Señor. Por poder experimentar ese amor, Señor. Sí, sí. Esa gracia, ese favor, esa misericordia, Amén. esa Sí, justicia, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque has hecho crecer mi fe, Señor, a través de esta situación. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por aumentar nuestra fe. Gracias. Gracias, te agradecemos, Señor. Amén. Solo tú eres digno de todo nuestro máximo esfuerzo. Amén. Sí, Señor. Solo tú eres digno. Gracias, mi Señor, te damos.